Qué bueno que esté con nosotros en esta tarde de jueves y podamos disfrutar esta conversación que vamos a tener con una muy buena amiga, la licenciada Michelle Cronenberg. Hoy conversamos con ella acerca del tema, el miedo. ¿A qué le tiene usted miedo? ¿Le da miedo a salir, a enfrentarse a alguna situación, al público, a algún insecto, a algún evento? ¿O simple y sencillamente le tiene miedo a todo? Vamos a hablar acerca de esto. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. El miedo, justamente algo que nos puede acongojar a todos. No hay una sola persona que no haya tenido miedo o que no tenga miedo. Es algo muy natural. De hecho, es una de las emociones primarias más importantes que se presentan, porque muchas veces es una de las cosas que evita que nos expongamos a situaciones peligrosas. Hace que muchas veces no tengamos que enfrentarnos a algo que va a poner en riesgo nuestra vida. Entonces, el miedo puede ser, aunque ustedes no lo crean, positivo, pero en otras ocasiones puede ser negativo. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es un sentimiento producido por una situación peligrosa, real o imaginaria. Muchas veces esas situaciones peligrosas reales hacen que tengamos miedo. Entonces, por ejemplo, hay que tenerle miedo a las cosas calientes, el disco de la cocina, por ejemplo, a un tomacorriente, a una altura, porque es muy peligroso acercarse si no hay una baranda. Ese tipo de situaciones nos van definitivamente a provocar una sensación de alerta. Para evitarlas, entonces tenemos miedo y definitivamente nos pueden salvar en muchas ocasiones. Pero el problema está cuando el miedo no es real y provoca una sensación de incapacidad en nosotros. Esos miedos emocionales que muchas veces no nos permiten poder enfrentar las situaciones cotidianas, desde algo tan sencillo como, por ejemplo, ir al supermercado, hacer un mandado o tomar un automóvil para poder manejar, si sabemos manejar o no, que muchas veces nos va a ayudar a ser más independientes. O, por ejemplo, el hecho de no poder hablar en público o tener el miedo a ir a una entrevista. ¿Y qué es lo que sucede? El miedo en cierto grado es sano y es normal. El problema está cuando esa emoción se lleva a un nivel exagerado y perdemos el equilibrio. Entonces empezamos a sentir una serie de situaciones y sensaciones físicas como, por ejemplo, temblor, ansiedad, incomodidad, dolor estomacal. Muchas personas inclusive pueden tener diarrea o vómito, ya algo muy real, que podríamos decir que es raro, ¿por qué me pasa a mí cada vez que yo tengo que ir, por ejemplo, a resolver un juicio? Si soy abogado o abogada, siento miedo y siento una sensación incómoda. Bueno, ¿por qué tengo yo miedo? Los miedos vienen desde lo más primario de nosotros, cuando éramos pequeños. Pueden ser aprendidos, infundados o simplemente porque realmente vivimos una situación que nos provocó miedo. Por ejemplo, la mayoría de los casos, cuando una persona tiene miedo a hablar en público, le genera demasiada ansiedad, y ya estamos hablando de la sensación normal, porque todos, por supuesto, tenemos miedo a tener que exponernos ante un montón de personas y sobre todo si estamos siendo evaluados. Pero probablemente esa persona ya si llega y tiene un miedo desbordado, desequilibrado, ya una cosa muy exagerada, vamos y hacemos un análisis profundo y nos damos cuenta que en la infancia tal vez tuvo una situación incómoda o inclusive traumática cuando tuvo que hablar en público. Lo catalogaron, le dijeron que no estaba bien o inclusive lo ridiculizaron, ya sea tal vez habría sido en la escuela o tal vez en la casa, o tal vez un mensaje negativo. ¿Para qué va a hablar si nada de lo que usted dice es inteligente o no sirve para nada? Muchas veces esos mensajes son dados cuando somos pequeños y cuando tenemos que enfrentarnos en la adultez a una situación similar nos genera miedo. O por ejemplo, muchas veces el mensaje es general, usted no sirve para nada. Entonces, más adelante en la vida, esa incapacidad no la creemos y le tenemos miedo a todo. Hay personas que le tienen miedo a todo y se vuelven incapaces, se paralizan y no pueden desenvolverse, sufren muchísimo. Ya cuando usted empieza a experimentar así el miedo, es importante buscar ayuda psicológica, porque la calidad de vida disminuye significativamente. La persona se empieza a sentir muy incómoda y no solamente a nivel personal, sino que genera a nivel familiar muchísima angustia. Todo el mundo también empieza a no entender qué es lo que está pasando, porque es muy difícil saber, si uno no experimenta el miedo, qué se siente tenerle miedo a algo si uno no lo siente. Claro que sí, y como decías anteriormente, el miedo paraliza y nos puede robar muchas experiencias maravillosas, sean asertivas o no,
pero al fin y al cabo van a terminar siendo de enseñanza, porque si di un acierto, pues perfecto, ¿verdad? Tuve un éxito, pero si no me resultó tanto como yo pensaba, pues entonces tengo la oportunidad de recapitulizar, de revisar y rectificar lo que haya que rectificar para que esa situación se dé exitosa. Entonces, creo que hay muchas maneras de cómo lograr que el miedo nos favorezca más de lo que nos puede favorecer siempre que tengamos un autocontrol, creo yo. Por supuesto, el miedo puede ser esa motivación que hace que cambiemos algo, que cambiemos las cosas. Como decía un compañero acá justamente del canal, decía, qué importante es y qué satisfactorio es cuando logramos superar ese miedo. Y yo creo que es muy importante que si usted tiene miedo, y primero busque ayuda porque sí se puede mejorar, pero en casa analice realmente si esa situación viene de cuando usted era pequeño o pequeña o realmente sucedió y qué tan real puede ser. Porque yo creo que cuando nosotros logramos hacer ese salto y estamos del otro lado y vemos el miedo atrás y decimos, lo logré, esa sensación es tan satisfactoria y nos sentimos tan valientes que nos ayuda y nos motiva a poder seguir adelante y hacer un cambio. Definitivamente, todo aquello que en algún momento nos paraliza o es un obstáculo puede tornarse y volverse algo positivo y favorecedor. Analice, realmente identifique a qué le tiene usted miedo, ¿es real o no es real? Y si usted considera que realmente se le está dificultando superarlo, pues entonces busque ayuda porque la calidad de vida va a mejorar significativamente, no solo para usted, sino para su familia también. Claro que sí, Michelle, muchísimas gracias. Un gusto, Mauri. Usted sabe que antes de que nos despidamos, quiero que le cuente a nuestros amigos televidentes acerca de la página web. Claro que sí, ustedes pueden encontrar en mi página web que estaba apareciendo en pantalla, www.michellecronever.com, toda la información justamente de los programas que hacemos aquí en Mujeres del 2000 y también otras cosas acerca de diferentes temas. Pueden sugerirnos temas también y hacernos preguntas que estamos siempre a la orden. Claro que sí, recuerde también el 2283-0278, la Clínica Cronever. Muchísimas gracias. Un gusto, Mauri. Y ustedes no se vayan, claro que sí. Nada más nos separamos un momentito porque nos vamos con nuestros muy buenos amigos, los patrocinadores, y luego regresamos.